Hola a todos, mi nombre es Franco Esquetino y soy interno de la Universidad de Concepción, soy interno de séptimo año de medicina. Hoy día, en este nuevo seminario de 30 Minutes Medicine, vamos a hablar del tema de monoartritis. Esta es la hoja de ruta de la presentación y esta presentación está basada en el perfil de conocimientos de UNACOM. Para el tema de monoartritis se exige un nivel de diagnóstico específico, un nivel de tratamiento inicial y posteriormente derivar para el seguimiento del paciente. Además, en esta presentación incluiremos contenido sobre el estudio del líquido sinovial, para el cual hay que interpretar y emplear en el fondo el informe diagnóstico que entrega el examen. Para comenzar, es importante señalar que la monoartritis es un proceso inflamatorio de una única articulación. Si ocurre con menos de 6 semanas de evolución, este va a ser un cuadro agudo, mientras que si supera las 6 semanas de evolución va a ser un cuadro crónico. Puede afectar a cualquier articulación consinovial y, en el fondo, generalidad de la fisiopatología de la monoartritis. Mencionar que la inflamación de esta membrana sinovial da lugar a un aumento de producción del líquido sinovial y, secundariamente, al desarrollo de signos inflamatorios que vamos a comentar más adelante. Existen causas inflamatorias y no inflamatorias que se mencionan a grandes rasgos. Aquí están un poco más detalladas las etiologías. Podemos ver que existen efectivamente causas inflamatorias como las secundarias a microcristales, como las secundarias a distintas infecciones, ya sea bacterianas, virales, fúngicas por micobacterias, y también enfermedades que causan inflamación de la sinovial, como lo son enfermedades reumáticas sistémicas, que si bien es cierto clásicamente no se presentan como monoartritis, pueden ser una causa de ellas. También tenemos causas mecánicas, que son causas no inflamatorias, y otras causas también agrupadas que son ya causas más raras. Pero como concepto hay que recordar esto, que las principales etiologías de la monoartritis son la artritis por cristales, las artritis sépticas y las artritis traumáticas. Para enfrentar o abordar en el fondo a un paciente que consulta por monoartritis, primero en la anamnesis próxima es importante evaluar un poco la cronología de los síntomas. Obviamente evaluar si es un proceso agudo o crónico, y dentro de la cronología de los síntomas, preguntar por el inicio de este cuadro, si fue abrupto o fue más bien paulatino. Un cuadro de inicio abrupto, generalmente cuadros hiperagudos, son descritos por secundarios a gota aguda, mientras que cuadros más paulatinos pudiesen ser, por ejemplo, condrocarcinosis o una osteoartritis. La evolución prolongada del cuadro indolente nos hace más bien pensar en una causa de monoartritis crónica. Obviamente la relación con los procesos agudos desencadenantes también es algo importante preguntar, porque hay pacientes, por ejemplo, los pacientes gotosos que desarrollan secundario, por ejemplo, a una cirugía o algún evento inflamatorio que no esté relacionado directamente con la patología de gota aguda, pudiesen en el fondo desencadenar depósito de los microcristales y esto causar una gota aguda. También el antecedente trauma es relevante debido a que pudiese ser la causa de esta monoartritis. Por eso es importante preguntarlo. Hay que evaluar la presencia de signos y síntomas inflamatorios y definir en fondo si estos corresponden a signos o síntomas agudos o más bien crónicos. Hay que recordar que los cuadros inflamatorios agudos presentan las clásicas sintomatología y signología de la inflamación, que son en el fondo rubor, calor, tumor, impotencia funcional y dolor. Los cuadros crónicos generalmente solo se presentan con un aumento de volumen, con el dolor y con limitación de la movilidad, y no suele haber ni eritema superficial ni aumento del calor local. Por lo tanto, esa sería una diferencia importante, primero al preguntarlo y obviamente después corroborarlo al examen físico. Preguntar también dentro de esto si esta es primera vez que ocurre esta aparición de signos y síntomas inflamatorios, o bien si es que ha ocurrido previamente, porque episodios recurrentes pudiesen indicar, por ejemplo, cuadros como la gota aguda, que puede tener periodos, digamos, varias crisis en un periodo de tiempo, o bien cuadros de condrocarcinosis que también pueden repetirse a lo largo del tiempo. Obviamente el tiempo de evolución, cuánto ha durado los síntomas, la cronología de aparición de los síntomas, la severidad de ellos, particularmente tratar de objetivar el dolor y la impotencia funcional, si hay factores atenuantes y factores agravantes, como todas preguntas clásicas que uno hace frente al dolor. Y la localización también es un punto importante que uno pesquisa en la anamnesis, porque hay ciertas localizaciones que, si bien es cierto, no son patognomónicas, pudiesen estar indicando algún cuadro más posible, digamos,
Por ejemplo, la podagra, la ubicación de esta monoartritis aguda de la primera metatarsofalange es muy sugerente de un cuadro de gota aguda. No es patognomónico, pero es muy sugerente. Dentro ahora de la anamnesis remota, importante algunos antecedentes epidemiológicos que pueden preguntarse. Por ejemplo, si el paciente que presenta este cuadro monoarticular presentó previamente un cuadro catarral o un cuadro infeccioso, un resfrío, o bien si tuvo contacto con una persona que haya presentado, por ejemplo, una enfermedad exantemática, lo que pudiese indicarnos ciertos antecedentes que dan más peso al diagnóstico de una artritis viral, que si bien es cierto suele ser una de las principales causas de una poliartritis aguda, también pudiese manifestarse de forma monoarticular. El antecedente epidemiológico de prótesis de cadera, de rodilla, intervenciones articulares recientes como una artroscopía o la presencia de catéteres por tiempo prolongado en un paciente hospitalizado pudiesen ser antecedentes epidemiológicos importantes para pensar en una artritis séptica. Preguntar por conductas sexuales de riesgo también puede ser un antecedente epidemiológico importante en caso de pensar, por ejemplo, una sospecha clínica de una artritis reactiva. Antecedentes mórbidos, por ejemplo, la presencia de psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, entesopatías, pueden hacernos pensar en una aspergis espondilostropatía, con un compromiso monoarticular. La presencia de artritis reumatoide, ¿cierto?, en un paciente, puede ser que esta monoartritis estuviese en contexto de la manifestación de la actividad de la enfermedad, sin descartar, obviamente, que pudiese ser otra causa. Lo mismo con el antecedente de la mesenquimopatía. Pacientes diabéticos, obesos, o que tienen documentada una hiperuricemia crónica y que tienen en el fondo dieta hiperuricémica o prouricémica, son pacientes que obviamente harían pensar más bien en un cuadro de gota aguda. Y el antecedente de coagulopatía o uso anticoagulantes es importante evaluar en el caso de que uno sospeche que pudiese ser una hemartrosis, o pudiesen indicarnos que en el fondo esa sería la causa de la monoartritis. Y preguntar por antecedentes familiares, particularmente antecedentes familiares de enfermedades reumáticas. Al examen físico, algunas de las claves importantes a recordar, primero que hay que confirmar que efectivamente sea la presencia de una monoartritis y que no estemos primero frente a una artralgia, o sea, efectivamente evaluar que la articulación está inflamada y no solamente dolorosa. Y dentro de esto también evaluar si el cuadro es una artritis, o en el fondo el compromiso es articular, o bien el compromiso es periarticular. Y para ello el examen físico es clave, puesto que en la artritis el dolor se genera en todos los arcos de movimiento. En el fondo, hablando de los rangos articulares, están todos limitados y o provocan dolor a la movilización, con restricción en el fondo de la movilización activa y pasiva. En cambio, los cuadros periarticulares no se ven comprometidos todos los arcos de movimiento y solo algunos, uno o alguno de ellos, pero no todos, están comprometidos. Por lo tanto, allí es importante una clave diagnóstica fácil de realizar al examen físico y muy importante. Y siempre recordar que el examen físico debe ser comparativo, es decir, buscar la simetría o asimetría de la articulación afectada con la contralateral. Y posteriormente siempre hacer un examen físico completo, como todo paciente, y particularmente dirigido según la sospecha clínica. Obviamente al examen físico vamos a pesquisar los signos clínicos de artritis. Si fuese una artritis aguda vamos a buscar, ¿cierto?, el eritema superficial, el aumento de calor local, el aumento de volumen, dolor e impotencia funcional. Si fuese una artritis más bien crónica, encontraríamos el aumento de volumen, el dolor y la limitación, pero estarían ausentes, vuelvo a repetir, el eritema superficial y el aumento de calor local. Ahora, algunos hallazgos que son más bien específicos según etiologías, por ejemplo, la presencia de aftas orales pueden indicar, por ejemplo, que el paciente habría que investigar más signos y síntomas de mesenquimopatía, particularmente del lupus, o bien si tiene aftas orales y genitales, podríamos estar frente a la presencia de una enfermedad de Behçet. El antecedente de psoriasis en la piel o en los fanerios, o al hallazgo del examen físico en el fondo de psoriasis, asociado a este compromiso articular, debéis hacernos pensar una artritis psoriática, como causa una perispondilortopatía. Paciente que presente tofos al examen físico pudiese estar indicando que es un paciente con una hiperuricemia crónica y en el fondo que ha desarrollado una enfermedad crónica de gota. Y en el fondo podría estar haciendo un cuadro agudo actualmente. Los nódulos subcutáneos nos podrían estar orientando que es un paciente con una artritis reumatoide que está haciendo una manifestación monoarticular.
La presencia de eritema nodoso puede indicarnos que estamos frente a un paciente con un cuadro de posible lupus o bien alguna enfermedad de depósito, ya sea amiloidosis o sarcoidosis. Patología ocular y particularmente la uveitis nos hacen pensar más bien en un cuadro de periespondiloartropatía en primera instancia. Y la balanitis circinada y la keratodermia pilonorrágica también nos hacen pensar en una artritis reactiva. Ahora, con todos estos elementos en el fondo de la anamnesis próxima, la anamnesis remota y el examen físico, uno tiene un primer abordaje de este paciente, pero sin duda que el examen de elección y el examen más importante a realizar en un paciente que tiene una monoartritis es el estudio líquido sinovial mediante la artrocentesis. Como vemos en esta imagen, se le está realizando a este paciente una artrocentesis de tobillo. Y recordar breves conceptos del estudio líquido sinovial. Primero, recordar que el líquido sinovial es un dializado o un ultrafiltrado de plasma que tiene alto contenido de ácido hialurónico. Por lo tanto, de esta definición podemos comprender que algunos elementos del que vamos a encontrar en el líquido sinovial también están en el plasma, pero obviamente van a estar en distintas concentraciones. Como ya les adelantaba, el estudio líquido sinovial es el examen de elección frente a una monoartritis aguda. Generalmente dentro de las monoartritis es el examen de elección, pero tiene más respaldo en cuadros monoarticulares agudos. ¿Y por qué? Porque permite el diagnóstico diferencial entre dos de las principales etiologías, que son la artritis séptica y la artritis por cristales. Y mediante la artrocentesis, en el fondo, que es la punción articular, se extrae el líquido sinovial y este va a una evaluación macroscópica, microscópica y estudio bioquímico. Aquí tenemos una tabla, en el fondo, donde vemos parámetros a evaluar en el estudio líquido articular o líquido sinovial, y tenemos la clasificación de este líquido, en el fondo, en distintas categorías. Primero aquí tenemos los parámetros de un líquido articular normal, y luego tenemos 4 grandes grupos: grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Grupo 1, en el fondo, los no inflamatorios; grupo 2, los inflamatorios; grupo 3 ya serían pacientes con sépticos, en el fondo con un líquido séptico; y grupo 4 se dejan los grupos o líquidos hemorrágicos. Como ya les dije, hay distintos parámetros a evaluar. Primero, parámetros macroscópicos, y dentro de ellos el volumen del líquido que se pudo, en el fondo, obtener desde la artrocentesis. Tenemos el parámetro del aspecto de este líquido, el color y la viscosidad. Son todos elementos macroscópicos. La verdad es que dentro de los parámetros macroscópicos, el que tiene mayor relevancia es el aspecto, y particularmente el aspecto hemático indica invariablemente la presencia de un cuadro de sinovitis hemorrágica, en el fondo, y habría que buscar causas de hemorragia dentro de la articulación, principalmente hemartrosis, ¿cierto? Traumáticas y causas no traumáticas también. Si bien es cierto, el aspecto purulento se correlaciona mucho con cuadros sépticos, a veces los líquidos sépticos no suelen estar francamente purulentos, por lo tanto no hay que considerarlo como una variable única eh, para evaluar en el fondo la etiología que está causando esta monoartritis. Luego tenemos parámetros bioquímicos, que serían, por ejemplo, la presencia de leucocitos, el porcentaje de polímeros nucleares, la cantidad de glucosa y de proteínas. Esos son los parámetros más evaluados. Y dentro de ellos, generalmente el que tiene más relevancia es la cantidad de leucocitos presentes en el líquido. Clásicamente se han descrito que líquidos no inflamatorios, de causas no inflamatorias, tienen hasta 2000 leucocitos. Causas inflamatorias sobre los 2000 leucocitos. Y aquí se han hecho diversos estudios que han buscado, en el fondo, cuál sería el número de corte más sensible y más específico para evaluar que un líquido es séptico. En general, clásicamente se ha descrito que 50.000 leucocitos, en el fondo sobre 50.000 leucocitos, ese líquido es muy sensible y específico para una artritis séptica. Pero se han visto, obviamente, líquidos sépticos con hasta 20.000, incluso menos leucocitos. Por lo tanto, está en evaluación, en el fondo, este rango o en el fondo, número de corte para la cantidad de leucocitos, pero ya desde los 20.000 leucocitos uno debiese estar siempre pensando y buscando descartar la artritis séptica. En el fondo, por la gravedad del cuadro que implica. Por lo tanto, debemos siempre pensarla con una cantidad de leucocitos sobre 20.000 al estudio líquido sinovial. No obstante aquello, lo importante es siempre tener el contexto clínico y de laboratorio del paciente. Tiene que ser, en el fondo, las características clínicas y distintas características del estudio líquido sinovial las que en conjunto nos indiquen la etiología
más probable es la monoartritis. Y no debemos basarnos solamente en un único elemento, como por ejemplo solamente mirar los leucocitos. Tenemos que ver la totalidad de los parámetros y que el examen físico, la anamnesis y el estudio de líquido sinovial sean concordantes con la etiología que estamos pensando. Y por último, mencionar que siempre debiésemos enviar cualquier líquido sinovial a cultivo. Usualmente los cultivos de líquidos sépticos son positivos, pero a veces son cuadros sépticos bacterianos y quedan cultivos negativos, ya sea porque a veces se comete el error de indicar antibióticos previo a realizar el artrocentesis, que eso es un error muy importante y que suele seguir presentándose. También puede pasar que son microorganismos de difícil cultivo y que por lo tanto suelen dar cultivos negativos, pero habiendo en el fondo desarrollo de otros microorganismos que no se buscaron o no se pensaron. Por lo tanto, siempre es importante enviar cultivos y asociado a los antecedentes clínicos, uno pedir en el fondo al tecnólogo que realice los cultivos correspondientes. Y faltaría aquí en el fondo de esta tabla el análisis microscópico. El análisis microscópico es el estudio que permite la identificación de cristales específicamente. El líquido se ve bajo un microscopio primero óptico para ver la morfología de los cristales y luego se realiza una técnica de luz polarizada y se varía en el fondo la dirección en la cual se dirige la luz polarizada hacia el cristal para ver características ópticas de esto y particularmente la birrefringencia, que es una propiedad que tiene que ver con la difusión de la velocidad de propagación de la luz a lo largo del eje de los distintos cristales según en el fondo el plano en el que se oriente la luz. Y así podemos ver cristales que tienen una birrefringencia negativa, birrefringencia débil positiva o muy intensamente positiva. En esta imagen de la izquierda vemos cristales aguzados o en forma de aguja, en el fondo distribuidos y que estos clásicamente corresponden a la morfología de cristales por monourato de sodio, en el fondo pacientes con un cuadro de gota. Y a la imagen de la derecha vemos cristales pequeños, romboidales, y que tienen que ver más bien con un cuadro de depósito por pirofosfato cálcico, y que en el fondo se manifiestan como una condrocalcinosis. Ahora, otros exámenes complementarios, ¿cierto? Aparte del estudio fundamental que se hace por la artrocentesis mediante el estudio líquido sinovial, podríamos pensar en la radiografía simple. Si bien es cierto, tiene poca utilidad en procesos agudos, permite el diagnóstico de algunas etiologías específicas. Principalmente esta que se ve aquí, que sería en el fondo un cuadro, vemos aquí en la radiografía de rodilla, depósitos lineales, ¿cierto? De cristales que corresponden, si uno realiza la porción articular correspondiente, a depósitos de cristales de pirofosfato cálcico. Y en el fondo sería un cuadro, una condrocalcinosis aguda o pseudogota también llamada. Permite el diagnóstico entonces de algunas etiologías específicas, también permite el diagnóstico de trauma, particularmente cuando hay fracturas asociadas, o algunos esbozos o indicios de neoplasia ósea. Exámenes de laboratorio en general dentro del cuadro agudo, uno puede decir que si el paciente se presenta con una monoartritis en la urgencia, el hemograma, la VHS y la PCR son exámenes que uno pudiese realizar para complementar y orientar un poco el diagnóstico. Generalmente se piensa que pedir una uricemia, ¿cierto? Pedir el ácido úrico en sangre, puede ser importante para ver la etiología de un paciente, sobre todo si uno está pensando en una gota aguda. Pero la verdad es que hay que tener ojo con eso porque una normouricemia, en el fondo un ácido úrico normal, no descarta que el paciente pueda estar teniendo un cuadro de gota aguda. Por lo tanto, no se sugiere pedir de evaluación en el cuadro agudo. Y el resto de los exámenes se realizarán una vez que uno tenga una sospecha clínica fundada y generalmente no son de elección en el cuadro agudo de urgencia. La ecografía es una técnica que ha entrado mucho en el campo de la reumatología últimamente y que permite evaluar en cuadros agudos algunas características clínicas con cierta especificidad para evaluar monoartritis aguda o compromiso agudo de articulación y también de partes blandas. Pero sin duda que lo que más se ha usado desde hace mucho tiempo, ¿cierto?, es la artrocentesis guiada, sobre todo para articulaciones más profundas, como por ejemplo las caderas. Ahora algunas claves para el diagnóstico diferencial que no podemos olvidar o tenemos que tener siempre presente. Lo primero, que ya lo comentamos, diferenciar que la monoartritis en el fondo no sea una causa de patología periarticular, con las maniobras que ya vimos. Otro error que debemos evitar y debemos tener muy claro es que no podemos descartar un cuadro de gota aguda en un paciente que tenga normouricemia. Tampoco podemos diagnosticar una crisis gotosa en un paciente hiperuricémico sin haber realizado la artrocentesis, porque un paciente que tenga hiperuricemia en ese momento
y que tenga una monoartritis, perfectamente también podría estar haciendo un cuadro séptico. Entonces, no lo descarte. La única forma de descartarlo y de hacer el diagnóstico definitivo es mediante la artrocentesis. Y tampoco debemos considerar que toda artritis con fiebre es una artritis séptica, porque la artritis por cristales, particularmente la artritis por gota aguda, pueden generar una fiebre leve, por lo tanto, no debemos cometer el error de que una monoartritis con fiebre es siempre igual a artritis séptica. El tratamiento, breves palabras, primero decir que el tratamiento específico depende de la causa de la monoartritis. Ya vimos que hay distintas causas, por lo tanto, el tratamiento específico estará dado por la etiología específica. Siempre considerar que la inflamación aguda, o sea, una monoartritis aguda, es una urgencia médica y por lo tanto hay que derivar a este paciente para el estudio artrocentésico y para el estudio, ¿cierto?, por especialidad. En caso de una artritis por cristales, como medida general en el fondo, lo importante es mejorar los síntomas inflamatorios agudos y recordar que las artritis por cristales secundarios a monourato sódico no debemos iniciar tratamiento hipouricemiante en el cuadro agudo. Debemos primero manejar la sintomatología, esperar que pase el cuadro agudo y después iniciar, por ejemplo, con allopurinol o algún otro hipouricemiante, pero no en el cuadro agudo. Y esto es muy importante, cuando uno sospecha una artritis séptica, primero y la primera medida tiene que ser hacer la artrocentesis y luego se indica la terapia antibiótica. No podemos iniciar antibióticos antes de hacer la artrocentesis. Y aquí les voy a presentar una propuesta de algoritmo diagnóstico para, en el fondo, enfrentar las monoartritis con todo lo que hemos conversado. Lo primero siempre, la evaluación inicial con la anamnesis y el examen físico. Y aquí obviamente descartar las causas periarticulares. Pudiese ser que la anamnesis y el examen físico nos den orientación de que hay un trauma detrás y que por lo tanto la causa más probable es un trauma o alguna otra etiología específica que uno pudiese sospechar con la anamnesis y el examen físico. Pero en general, si la anamnesis y el examen físico no nos aportan muchos datos, o bien uno sospecha porque pudiese hacerlo mediante la anamnesis y el examen físico, una gota aguda o una artritis séptica, igual y de todas maneras estaría indicado siempre la artrocentesis como examen fundamental para el diagnóstico de una monoartritis, sobre todo si es aguda. Acompañado con ello, uno pudiese, ¿cierto?, plantearse la opción de realizar radiología simple que pudiese permitir el diagnóstico tanto de osteoartritis, si vemos cambios crónicos, ¿cierto? Y en el fondo estamos frente a una osteoartritis erosiva, sobre todo si es de mano, o una condrocarcinosis, como ya vimos en la radiografía previamente. O bien, si es que hay signos de fractura y de neoplasia ósea en el fondo, eso debiese ser manejado más bien por el traumatólogo. Y la osteoartritis y la condrocarcinosis, ¿cierto?, por medicina interna, debiese realizarse su manejo. La artrocentesis, ¿cierto?, pudiese estar acompañada mientras estamos preparando, en el fondo, la función articular. Uno pudiese tomar hemograma, VHS y PCR que pudiesen orientarnos, ¿cierto? Si estuviesen elevados los parámetros, dependiendo, en el fondo, la magnitud de la elevación, pudiese ser una artritis séptica, pero también recordar que la gota aguda eleva los parámetros inflamatorios levemente. La ecografía pudiese guiarnos, ¿cierto?, para artrocentesis más complicadas, o bien para objetivar, ¿cierto?, el compromiso agudo si es que estuviese debidamente entrenado el profesional. Y dependiendo de los hallazgos de la artrocentesis, vamos a tener distintas causas posibles. Primero, como dijimos, ¿cierto?, un líquido francamente hemorrágico, hay que pensar en hemartrosis o en traumatismo. Luego, una leucocitosis menor a 2000, ¿cierto?, tenemos que pensar en causas de derrame no inflamatorio. Si viésemos en el fondo cristales a la microscopía, ahí se me corrieron un poco las diapositivas, si viésemos cristales en el microscopio óptico, ¿cierto?, hay que evaluar la causa específica de artritis por microcristales, según las características morfológicas y según la biorefringencia. Si no tuviésemos cristales y tuviésemos leucocitos elevados, tendríamos una causa de artritis inflamatoria que hay que buscar. Y si tuviésemos desde 20.000 leucocitos, ya habría que pensar en una artritis séptica, pero obviamente, como dijimos, considerando todo el cuadro clínico, anamnesis, examen físico y hallazgo de la artrocentesis. Ahora, antes de terminar la presentación, ¿cierto?, quisiera presentarles un caso clínico que es más o menos representativo del enfrentamiento a un cuadro monoarticular. Aquí se trata de una paciente de 75 años con antecedentes de hipertensión y osteoartritis en tratamiento. Acude a la urgencia por cuadros de dolor, tumefacción y impotencia funcional de la rodilla derecha de 3 días de evolución. Al examen dirigido, o sea, ¿cierto?, a la amnesia dirigida, niega traumatismo y fiebre, pero refiere sí que le ha pasado esto 2 veces antes, episodios similares en este año, pero que ella tomaba antiinflamatorios no esteroidales que tenía por alguna otra razón, por su osteoartritis, por ejemplo, y la verdad es que ha cedido el cuadro. Esta vez, pese a que tomó analgésicos, ¿cierto?, antiinflamatorios, el cuadro no cedió, tenía más tumefacción que otras veces, por lo tanto ella decide consultar. No tiene antecedentes epidemiológicos ni familiares relevantes, como vimos que era importante preguntar. Y al examen físico tenemos una rodilla derecha con aumento de volumen discreto, eritema superficial leve, sin aumento de la temperatura local,
Los rangos articulares están todos limitados, ¿cierto? Y no hay afectación relevante de otras articulaciones. La piel está sana, sin otras lesiones. En el fondo, claramente tenemos un aumento de volumen, eritema superficial, que serían dos signos importantes que nos harían pensar, aparte de que el cuadro lleva 3 días de evolución, que efectivamente es un cuadro monoarticular agudo, o sea, una monoartritis aguda. Se le pidió una radiografía a primera instancia a esta paciente y la verdad lo que vemos en esta radiografía de rodilla derecha, que es un paciente real de nuestro hospital, vemos que efectivamente hay depósitos lineales en el espacio interarticular entre el fémur y la tibia. Entonces vemos estos depósitos lineales que aquí son un poco más discretos, pero claramente hacia el compartimento lateral se ven más, y hacia el compartimento medial tenemos en el fondo una disminución de espacio articular, que serían un poco algunos signos de efectivamente osteoartritis, pero tenemos este hallazgo, ¿cierto? Que nos haría pensar que estamos frente a un cuadro de condrocalcinosis. También se le realizó, como corresponde, ¿cierto?, el estudio de líquido sinovial, que dio 3 ml de líquido translúcido, amarillento, con 4.000 polimorfonucleares. O sea, en el fondo 4.000 leucocitos, pero amino polimorfonuclear. Y se estudió, se le pidió, ¿cierto?, al tecnólogo que estudiase este líquido y que se viera con microscopía óptica. Y uno de los hallazgos con luz, digamos, normal, no luz polarizada, se vio este pequeño cristal medio romboidal, en el fondo, ¿cierto?, con una débil birrefringencia y que es concordante, ¿cierto?, junto con la radiografía y con el cuadro clínico, a un cuadro de pseudogota o condrocalcinosis. Se le indicó reposo relativo asistido si es que presenta mucho dolor, no levantarse, digamos, sola, pedir ayuda. Paracetamol, ¿cierto? Ibuprofeno, SOS, y en el fondo se fue el manejo del cuadro agudo, antiinflamatorio principalmente, y se derivó al cuadro de medicina interna, o sea, el policlínico de medicina interna, para evaluar el tratamiento posterior, porque esto sería un tratamiento en el fondo de crisis aguda, ¿cierto? De cuadro agudo de pseudogota, pero ya debiese pensarse, ¿cierto?, porque la paciente ya ha presentado 2 cuadros este mismo año, presentarse en un tratamiento profiláctico, por ejemplo, con colchicina. Y obviamente en la urgencia uno hubiese podido plantearse la opción de también realizar infiltración con corticoides intraarticulares. También es cierto que eso hubiese sido una opción válida, descartando previamente que no se tratase de una artritis séptica, obviamente. Y este sería en el fondo el manejo que uno debiese tener, ¿cierto?, o la orientación diagnóstica frente a un cuadro monoarticular. Recordar siempre que lo más importante es la artrocentesis, sobre todo las monoartritis agudas. Y aquí para presentarles los take home points, ¿cierto?, o los puntos más importantes que ustedes deben recordar de esta presentación. Primero, que la anamnesis debe ser completa y el examen físico muy acucioso, y ese es el primer abordaje que uno tiene del paciente con monoartritis. Y la artrocentesis es el examen de elección que debiese realizarse, ¿cierto?, a todos los pacientes con monoartritis, sobre todo si son agudas, porque debemos descartar las dos principales etiologías, que son la artritis por cristales y la artritis séptica. Solamente tras excluir las causas frecuentes de monoartritis estarían indicados más exámenes complementarios y más específicos, obviamente, ¿cierto? Exámenes inmunológicos, si uno quisiera, o algún otro tipo de examen según la sospecha diagnóstica, obviamente, pero una vez descartadas las causas frecuentes de monoartritis, como ya lo vimos. Y lo último, que esto también se va a reforzar en el seminario de artritis séptica, que primero se realiza la artrocentesis y luego se indican los antibióticos, y no al revés. Esta es la bibliografía utilizada para la presentación. Y aquí está el correo al cual pueden escribirnos si tienen alguna duda sobre este seminario. Y comentarles que este seminario se complementará con un seminario de gota aguda y un seminario de artritis séptica para mayor profundidad de los conocimientos. Así que espero les haya gustado. Muchas gracias.